A continuación, Ciudadanía, Democracia y Desarrollo. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF y la Unión Nacional de Periodistas presentan Ciudadanía, Democracia y Desarrollo, un espacio para explorar la acción ciudadana en relación a las políticas públicas y su impacto en la calidad de vida de los ecuatorianos, con la conducción de la doctora Guadalupe Fierro. Ciudadanía, Democracia y Desarrollo. Estimados amigos de Telesucesos y de la Unión Nacional de Periodistas, muy buenas tardes. Estamos con ustedes para un programa más de Ciudadanía, Democracia y Desarrollo. Esta vez con la compañía del doctor Gabriel Hidalgo Tejada, un joven abogado que sin embargo de su juventud tiene una formación envidiable, no solamente en el área de su profesión que la ejerce de abogado, sino además él ha incursionado en las ciencias políticas. Es un politólogo y un analista reconocido en los medios de comunicación. Veo que tiene pasión por el tema de la ciencia política. Él es educado además en la Universidad Andina Simón Bolívar, ha hecho estudios en la Universidad Complutense de Madrid y en la Universidad de Salamanca, precisamente sobre esta área tan interesante que incluso ha llegado a trabajar en el tema, a estudiar en el tema de las campañas políticas. Gabriel, yo quiero consultarle a usted dos temas que convergen en un momento específico de nuestro país, justamente en el lado de la ciencia política y en el lado del derecho. Y qué mejor que usted para resolver algunas de las preguntas inquietantes que tiene el foro jurídico actualmente en el país en relación a la sentencia emitida por la Corte Constitucional sobre la inconstitucionalidad de las enmiendas aprobadas en el 2015 por la Asamblea. Realmente esto ha llamado mucho la atención, puesto que, como todos han dicho, es un fallo que contradice pronunciamientos previos de estos señores. Mi primera pregunta sería, ¿hasta dónde va el alcance de estas enmiendas? Porque se habla de una derogatoria de esas enmiendas, la declaratoria es de inconstitucionalidad, pero aquí cabría preguntar, ¿es una derogatoria tácita, expresa? Porque expresa no creo que tengan la facultad para hacerlo, no, pero ¿qué es lo que en este momento está ocurriendo después de esa sentencia en el plano jurídico? Doctora Guadalupe, es un placer compartir con usted, con los amigos que nos escuchan y nos ven a través de Radio Sucesos, de Telesucesos, y de compartir este espacio. Y una gran oportunidad también para conversar sobre este tema tan importante. Bueno, se produce una modificación después de la reforma constituyente del 2008. Teníamos un tribunal constitucional que tenía ciertas atribuciones distintas a las de la Corte Constitucional. Y la Corte Constitucional tiene algo que se llama la capacidad de legislación negativa. Es decir, tiene una potestad constitucional no solamente para modificar los textos de la ley, sino además para proponer qué es lo que debería legislarse y dar un plazo perentorio a los órganos con capacidad de legislación para que expidan las leyes que falten o que, digamos, que estén provocando un vacío. Que es una de las cosas que ha hecho en este caso, ha dado un plazo de 1 año a la Asamblea para trabajar sobre este tema. Exactamente. Y otra de las atribuciones que también es muy importante y que distingue del antiguo Tribunal Constitucional, creado a partir de la Constitución de 1998. Había antes un Tribunal de Garantías Constitucionales completamente distinto, ¿no? Luego aparece el Tribunal Constitucional, pero el Tribunal Constitucional no podía interpretar la Constitución, ni la Constitución en sentido general y obligatorio, ¿no? No podía. Entonces de ahí vienen interpretaciones arbitrarias hechas por los propios congresos, ¿no? Y ahora no existe esa atribución. La Asamblea Nacional, que es el órgano que representa al Poder Legislativo, ya no puede interpretar a la Constitución, sino solamente la Corte Constitucional. Es una derogatoria tácita o expresa para los casos de una Corte Constitucional tan poderosa como la que establece nuestro sistema constitucional. Es una derogatoria expresa.
Es una derogatoria expresa. Porque si declara inconstitucional, esto, el efecto inmediato es la expulsión de las normas que son consideradas como quedan sin efecto jurídico de inmediato. No existe. Y la única atribución que en este momento tendría la Asamblea es la de obligatoriamente, porque este es un fallo inapelable de última instancia según la misma Constitución, tendría que inmediatamente ponerse a trabajar sobre la depuración de estas normas. Así es. Ahora, ese es el primer tema, pero hay uno muy inquietante que viene añadido. Es esto que usted acaba de señalar, queda muy claro de la increíble facultad que tiene esta Corte Constitucional de ser una colegisladora, en definitiva, por vía negativa, como usted lo señala. Pero el tema va al fondo de la aprobación de las leyes. Y esto pone en el tapete la discusión de que si estos señores tenían la atribución para decir, por ejemplo, que la inconstitucionalidad que ellos le atribuyen es porque se aprobaron en paquete. Entonces, ¿hay una causal que diga que aprobar en paquete una ley es inconstitucional? ¿O qué es lo que está ocurriendo en este caso? Esa pregunta es fundamental porque ayuda a entender cuáles son las características que ahora envuelven a este órgano de deliberación constitucional, que es la Corte Constitucional, ¿no? ¿Puede establecer nuevos parámetros de aprobación de leyes? Sí, puede. Pero ¿esto está establecido en alguna ley o en la Constitución? No. Entonces, ni en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. No. Es más, se pueden aprobar en paquete y están establecidas así. Es más, yo diría que siempre, cada vez y cuando hay que aprobar una ley, debería aprobarse en función de los principios que se discuten, no en paquete. Hubo una época en esta llamada década ganada en donde tenían que aprobar masivamente las leyes. Era un molino de leyes porque tenían que estar expidiendo para modificar el sistema, la estructura jurídica de todo el país. Exactamente, la estructura jurídica del aparato burocrático, de la administración pública, de la administración de justicia, el funcionamiento de la economía. Absolutamente todo, había una obsesión por regularlo todo. Entonces no había tiempo para detenerse a debatir. En primera instancia se dijo que, o no se consideró esto, los mismos jueces, el mismo órgano y en otras circunstancias de poder dijeron, esto es constitucional, viabilicemos. Y ahora dicen, es inconstitucional porque se tiene que debatir. Y aunque la Constitución y la ley establecen como forma de poder expedir las leyes, como forma de poderlas aprobar tras este trámite de votación intraparlamentaria, no hay ninguna razón por la cual la Corte se desdiga, porque ya se desdice del primer fallo, y se desdiga en algo que además la Constitución establece como válido. Pero aquí sí hay una cosa muy grave que en mi opinión tal vez daría lugar para un juicio político a la Corte, porque a confesión de parte, como dicen los abogados, relevo de prueba. Y aquí hay una cosa interesante, ellos cuando aprobaron esas enmiendas hicieron el control previo de constitucionalidad, que lo tengo yo aquí, un informe larguísimo que salió publicado el 10 de noviembre del 2015. Entonces, aquí, al terminar el examen de cada una de las 17 enmiendas que ellos aprobaron, dicen la vía. No solamente hacen un juicio sobre el tema de fondo, sino sobre el tema de forma, ¿no? Y entonces dicen, en el fondo la argumentación jurídica para que esto se apruebe es esto y esto otro. Y luego dicen, por la misma razón, la vía que se debe aprobar es esta, ¿no? Entonces, es inentendible cómo después de ese pronunciamiento que es de forma y de fondo, ¿no? Ellos dicen, bueno, y la forma no estuvo bien, y le trasladan un poquitito el tema de la responsabilidad a la Asamblea, porque ahora parece como que la Asamblea es la culpable de esto, debido a que no discutió una por una las reformas, ¿no? Entonces, en este punto ya la argumentación jurídica queda en un limbo bastante extraño, porque no es solamente el tema de que, como usted señala, las competencias de la Corte han cambiado, sino que uno ve un tanto forzado el hecho de que quiera crearse un nuevo parámetro legal como es esto de la aprobación en paquete, ¿no? Y además debe considerar que las interpretaciones que hace la Corte Constitucional son interpretaciones con fuerza de obligatoriedad.
Es decir, que esto marca un precedente, no solamente un precedente preocupante en el funcionamiento de la administración de la justicia constitucional, sino además en el procesamiento de las leyes dentro de la Asamblea Nacional. Esto es más o menos como una prohibición, y esta sí es tácita. Solamente quiero hacer una anotación a algo que usted acaba de decir. Sería fundamental un juicio político, pero es imposible según la Constitución. Los magistrados de la Corte Constitucional están libres tienen exentos están exentos exactamente de cualquier juicio político según la propia Constitución. Sí. No hay ninguna forma de enjuiciarlos políticamente. Ahora, ¿cuál es la forma de poderlos evaluar, de poderlos controlar? A través del Consejo de Participación Ciudadana. Hay algunas voces que sugieren que no es posible esto porque hay más órganos que participaron en la elección. De los que participan de forma reglamentaria, quiero decir, no en esta corte, sino en sentido conceptual, que participarían en esta o en cualquier corte que tuviera que elegirse, y entonces que como no pueden, como no solamente es el consejo transitorio el que eligió, entonces no tiene capacidad para poderlos evaluar. Yo sostengo primero que la evaluación tiene una fuerza transitoria, excepcional y limitada en el tiempo, porque además está porque es un autorizada. mandato explícito, claro, y que está por fuera del ordenamiento jurídico. Es uno que nace en la soberanía popular. Así es, por fuera y por encima, además. Por fuera y por encima. Yo he sostenido en otros foros, en otras entrevistas, que además este mandato tiene fuerza constituyente. No digo los órganos, no, los órganos no. Este mandato tiene fuerza constituyente porque se le está preguntando al soberano qué es lo que sucedió cuando aprobaron en diciembre de 2015. La mayoría de los 137, se arrogaron una función que no tenían. Y dijeron, lo dijeron entre líneas, nosotros estamos por encima de la voluntad soberana y vamos a llamar enmienda a lo que es reforma. Porque esta era una reforma. Ya. ¿Por qué era reforma? Porque uno de los elementos, el que más les importaba a ellos, otros también con consecuencias nefastas para el funcionamiento de la democracia, como esta cosa de convertir, esta figura de convertir a la comunicación de derecho fundamental a servicio público. Terrible, lo podemos conversar. Pero lo que a ellos les importaba era introducir la figura de la reelección indefinida. ¿Qué es lo que pasa con la reelección indefinida? Que se opone a cualquier sistema republicano, ¿no? Un sistema republicano es un sistema limitado, siempre limitado, por las leyes, por la Constitución o por la gente, por los derechos fundamentales de la gente. Muy bien, uno de esos límites, el primero, el más importante, es el límite en el tiempo. Un presidente no puede reelegirse indefinidamente porque eso... El concepto de vitalicio se opone absolutamente al principio más básico de la democracia, que es la alternabilidad. Así es. Entonces, introducen esto por la vía de la enmienda, que debía reformarse. La Constitución debía reformarse para poder introducir esto. ¿Cómo se podía reformar? Solamente a través de una asamblea constituyente, cosa que no lo menciona, no se menciona en el fallo de la Corte. De la Corte que califica como constitucional el procedimiento. Reforman, no solamente por la autorización de la Corte, sino además por la votación de la asamblea. Una votación que hay que decir... tenían el 74% de la representación con el 52% de los votos. Esa es otra de las trampas. Era una mayoría legislativa que no tenía los votos populares, pero tenía los votos legislativos. Recordando que en el camino se produjo un cambio en la forma de asignar las minorías, los escaños, justamente para esto, que usted dice que no hay justificación democrática ninguna, ¿no? Con menos votos se tenía más representantes. Entonces, todos estos elementos configuran algo que en la contemporaneidad se llama un golpe de Estado palaciego. Hay colegas que me critican, que me dicen que no es posible porque en el imaginario está el golpe de Estado clásico. Claro. En donde hay un desplazamiento del poder. Militar, no presencia militar, ruptura de ciertos cánones típicos de la democracia. Usted acaba de introducir un concepto muy importante en todo lo que está ocurriendo en América Latina. Esto de los golpes de Estado palaciegos no son tan extraños en la historia. Se han dado algunos casos, ¿no? En donde, por ejemplo, en el curso de un régimen se tuerce por completo la interpretación de la voluntad popular. Ese es un golpe palaciego y eso es lo que usted está señalando, ¿no? Sí, es un golpe palaciego. Lo que sucede en diciembre de 2015 es un golpe palaciego porque suceden tres cosas que están explicadas en un texto que un filósofo
italiano tituló como Estado de Excepción. Yo recomiendo que lo busquen porque está disponible en las librerías. Se llama Estado de Excepción. Es un librito finito, escrito con el propósito de explicar qué es lo que sucede en estos sistemas con leyes, tal vez no democráticos, con leyes en donde se desconoce el funcionamiento de la Constitución, es decir, la instalación de poderes constituidos para que operen en representación de la sociedad, que se desconocen los procedimientos legítimos establecidos para el funcionamiento de ese. Y además se desconoce la fuente de toda autoridad pública, que es la soberanía. ¿Qué es lo que pasó aquí? La mayoría de los 100, con el 52% de los votos populares y el 74% de la representación, dice, nosotros estamos por encima de la voluntad popular. Y de las leyes. Y de las leyes. Vamos a reformar por la vía de la enmienda. ¿Por qué reforma? Porque modificaron la estructura fundamental del Estado, porque nuestro Estado es un Estado republicano presidencialista. Es decir, un presidencialismo limitado en el tiempo. Tenían que llamar a una constituyente. Desconocen el funcionamiento desconocen en primer nivel la fuente de todo poder constituido, que es el poder soberano. Desconocen los procedimientos para el funcionamiento de las instituciones constituidas y desconocen la Constitución. Es un golpe de Estado. Entonces, introducen la figura, la votan, da la sensación de que todo está bien porque votan, porque expiden, porque imponen, pero lo que es decir, hay una legitimación aparentemente constitucional e incluso legal, ¿no? Así es. Y aquí viene la cuestión de fondo, porque precisamente esta legitimación se ha dado a través de la intervención de la Corte. Es decir, ellos sabían que se estaba produciendo una violación expresa a varias de las estructuras jurídicas, como usted lo acaba de expresar con toda claridad, y sin embargo dieron su aval, legitimaron a estas enmiendas. Es más, un poco recuerda a lo que nos ocurrió antes de esta, en la aprobación de la consulta popular, en donde se introdujeron un poco de elementos distractores, por ejemplo, la consulta sobre los toros, sobre la consulta sobre los gallos, etcétera, que son elementos sin dejar de ser importantes, pero que operan como un distractor en la consulta, y lo mismo pasó en esta. Introdujeron varias cosas como distractores, y entre esos, pues, creo yo que aparte de esto que usted acaba de señalar, el tema de la alternabilidad, esto tenía que ver también, ¿no?, me parece a mí, con la preparación de ciertos elementos. Por ejemplo, no se explica por qué querían bajar el hecho de la edad para ser presidente, vicepresidente de la República. A mí me parece que si al mismo tiempo se jugaba la elección vitalicia, se estaba preparando un potencial binomio, tal vez Rafael Correa, Gabriela Rivadeneira. Es posible. Porque un poco uno piensa cómo se conjugan estos dos factores, ¿no? Y el tema del servicio público, que era el de cerrar el cerco sobre el tema de la comunicación. Ahora, se plantea a futuro una cosa muy, muy preocupante. Usted señalaba hace rato dos cosas que quisiera comentar. La una es de que esto deja en el limbo muchas de las actuaciones de la Asamblea Nacional. Este tema tan grave de tomar como una causal de inconstitucionalidad la aprobación en paquete, sin decir qué significa esto, porque lo correcto hubiera sido de que en la sentencia la Corte defina este parámetro nuevo que ellos introducen de la aprobación en paquete, porque puede querer decir cualquier cosa. Y entonces ahí se abre un panorama de una inseguridad jurídica total, ¿no? Entonces, la primera. La segunda, mientras usted hacía una caracterización de todo este tema de cómo se conjugaron los factores políticos, jurídicos, etcétera, para llegar a un fin determinado, yo estaba pensando, me parece que eso ya ocurrió en el nazismo, ocurrió con Mussolini. Me parece que es un esquema. Hay que recordar que el primer caso, el de Hitler, como el caso de Mussolini, fueron legitimados mediante elecciones que les dieron una mayoría a ambos en el Parlamento, que a su vez las utilizaron de una forma que, como usted señala, va hacia un fin, les dieron una sobrerepresentación política, ¿no? Mientras anulaban el resto de representaciones. Entonces, uno ve que hay preocupantes elementos de paralelismo y también ve que desafortunadamente gran parte de los problemas sociales y políticos que viven nuestras sociedades tienen su raíz en una memoria de corto plazo ante estas cosas. Pregunta sobre este tema de la Corte.
Ya en este momento ellos han entrado en un proceso de evaluación, que esa es la otra cosa preocupante que quería comentar, es el hecho de que aparentemente ellos están sobre el bien y el mal. No hay un sistema de rendición de cuentas como se lo exigen al más ínfimo de los ciudadanos y al más ínfimo de los funcionarios. No, hoy, por ejemplo, en el sistema educativo, a todos los maestros, se les exige rendición de cuentas. Al final de su tarea escolar, presentan una rendición de cuentas, independientemente de donde estén, al más ínfimo de los funcionarios públicos. Sin embargo, qué cosa curiosa, que la Corte Constitucional tenga el más endeble de todos los sistemas de rendición de cuentas. ¿A qué lo atribuye esto? ¿Por qué en esta nueva visión del constitucionalismo, bien es cierto, es un país donde se trabaja sobre un nuevo modelo de constitucionalismo, ¿no?, donde se trata de darle a la ley una fuerza extraordinaria, a la Constitución una fuerza extraordinaria, pero ¿por qué los entes, que en este caso, y las personas que están en esos entes, como en la Corte Constitucional, son personas que quedan casi fuera de ese sistema que ellos dicen representar? Bueno, eso se explica en el contexto de un estado de excepción, ¿no? Vamos a decir, de una situación de excepcionalidad jurídica y constitucional, por supuesto. Para hacer solamente un antecedente, en el 2006 se produce una cesación, despido, una expulsión. Forzada. Sí. A mí no me gustaba nada ese congreso, además, pero no se trata de mi posición personal, claro, se trata de la posición de la historia, ¿no? Claro. Entonces, sustituyeron a 56 de 100 diputados y con esto lograron viabilizar la constituyente del 2008, ¿no? Esto sucedió en el 2006. Se logra viabilizar, se instala, después la constituyente desconoce a la Corte Suprema, la destituye, se produce otra vez el desconocimiento de un poder constituido, de los procedimientos preestablecidos en la Constitución y además la capacidad de la voluntad soberana de poderse manifestar a través de sus instituciones. Se produce esto. Entonces vamos contando ya vamos dos situaciones que pueden calificarse como golpes de Estado. Tenemos una tercera cuando desconocen al Tribunal Constitucional, lo sustituyen por una Corte Constitucional de transición, le llamaron. Se produce ahora con el desconocimiento de los límites al funcionamiento del sistema republicano presidencialista. ¿Qué es lo que tenemos ahora? Es el saldo de un sistema de excepcionalidad que continúa operando. Y continúa operando para tristeza de los que creemos en las libertades, en las garantías, en los derechos, en la democracia. Continúa operando aún con el sistema transitorio instalado en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio. ¿Qué es lo que esperamos? Primero, que se haga un trabajo decente, y se lo hace y se lo está haciendo con gente proba y decente. Segundo, que no extralimiten sus funciones. Y tercero, que por fin esta sea la última vez que utilicemos el recurso de la excepcionalidad para empezarnos a mirar como instituciones sólidas que se pueden respetar en el tiempo. Quiero despedir este interesante programa comprometiéndole a Gabriel para hablar sobre un tema, porque aquí queda en el limbo saber si realmente la comunicación es o no todavía un servicio público después de todo lo que hemos escuchado, porque no es el fondo lo que se ha tocado sobre este tema. Pero además, ¿no?, porque es importante señalar esto último que usted acaba de mencionar, el problema de la excepcionalidad. El gobierno anterior, el del señor Correa, fue uno de los que más extremó el recurso del estado de excepción. Pues bien, la ciudadanía no se ha percatado de que ha habido otros estados de excepción muchísimo más graves, como el que acaba de señalar Gabriel. Esta es una cosa extremadamente grave, porque son una especie de fraudes jurídicos a gran escala, al más alto nivel, en el cual la ciudadanía ni siquiera se percata de lo que está ocurriendo. Cosa extremadamente grave para la institucionalidad democrática. Yo le comprometo a Gabriel seguir tocando estos temas que son de una importancia medular para la educación ciudadana y para que ojalá, pues, como usted dice, el futuro no nos depare la repetición permanente de estos hechos. Muchísimas gracias a todos ustedes, amigos, y les invitamos para una próxima oportunidad. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.
Telesucesos Canal 29 UHF y la Unión Nacional de Periodistas presentaron Ciudadanía, Democracia y Desarrollo, un espacio para explorar la acción ciudadana en relación a las políticas públicas y su impacto en la calidad de vida de los ecuatorianos, con la conducción de la doctora Guadalupe Fierro. Ciudadanía, Democracia y Desarrollo.